Entonces, tenemos que buscar la salvación de las almas, debemos estar en la predicación de la palabra siempre, pero nunca olvidarnos de que tenemos que vivir la paternidad. Tenemos que ser buenos hijos, ejercer el rol de padres también cuando nos toque, en la madurez, cuando venga el tiempo. Debemos vivir esa paternidad para que después también la podamos estar enseñando a otras personas. Eso es lo que tenemos que estar haciendo también como ministerio. Yo acá me gozo en verdad en los congresos porque uno ve cómo un predicador está con el testimonio vivo, otro predicador con el estudio de la palabra. Uno ve otro ministerio que se encarga de estar ayudando a los necesitados, que tienen cada uno su tendencia, que Dios le ha puesto algo especial, algunos en la alabanza, en la adoración. Y todo eso nos tenemos que desarrollar y lo tenemos que hacer. Pero como casa ministerial, si nosotros no predicamos la paternidad, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si Dios puso esto de especial en nosotros, obviamente que tenemos que vivirla. Y el Señor es muy especial. Y mientras uno más cuida algo, más el Señor te da. El otro día me llamaba una persona en la radio y me decía, Pablo, vos sabés que el Señor me dio un gran sueño. Y yo digo, bueno, a ver, ¿qué sueño le dio, hermana? Bien. Y me comentaba el sueño. Ahora, ella me decía que continuamente el Señor le daba sueños que eran muy importantes. Y yo le pregunto a esta hermana, ¿y qué hizo con esos sueños? Y resulta que le llegaban todos esos sueños, pero no hacía nada con eso. Solamente se lo decía a alguna persona. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿qué tan real era eso? Porque cuando alguien no cuida algo, cuando no lo desarrolla, cuando no lo lleva adelante, entonces eso tiende a perderse. La palabra de Dios lo dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces, si uno cuida algo, si uno lo desarrolla, si uno busca más, eso se va engrandeciendo y el Señor se va glorificando en eso. Ahora bien, si yo lo descuido, si no cumplo con eso, si desatiendo esa área, lo más probable es que se caiga. Entonces, este es un congreso en donde hay muchos hermosos siervos del Señor y el mensaje sería que entendamos la paternidad, que la vivamos y que la enseñemos. Que eso sea nuestra misión, que eso sea el legado que le dejemos a este mundo. Bien, y el apóstol hoy me decía algún tema de paternidad y miren, estamos viendo un poco más en detalle lo que son los programas de Haz de tu hijo un rey. Yo no sé de acá cuántos lo vieron, bien, pero son una bendición. Muchas gracias. Son una bendición esos programas. Ahora, yo hay algo que les puedo asegurar, que una cosa es verlo. Yo hasta inclusive he estado al lado del apóstol Juan Andrés, sabía los versículos bíblicos, todo. Una cosa es verlo y escucharlo. Otra cosa es reverlos. Bien. Y hay un paso más que uno puede hacer. Tomar nota, ya es otra cosa, y enseñarlos. Ahora, yo les puedo asegurar de verdad, que si ustedes se ponen en ese trabajo, miren, van a aprender tantas cosas, le va a ser de tanta bendición, van a tener tanto para estar dando, pero esto especial que tenemos, que el Señor nos ha entregado, es algo que hay que aprovecharlo. Bien, hay que aprovecharlo, y les puedo asegurar que van a tener mucho para estar enseñando. Bien, entonces, a partir de ese momento, cuando el apóstol Juan Andrés hace varios años atrás dijo eso, yo digo, nos tenemos que especializar todos en la paternidad. Por eso cuando hoy me dijo, bueno, vamos a dar algún tema de paternidad, yo digo, qué bueno, porque en verdad que todo lo tenemos que tener bien presente, y a cada uno de los temas. Miren, a mí me dijeron hoy, venía a dar un mensaje, y no es que yo estoy predicando algo que se me ocurrió, no, es algo que aprendí. Es algo que el mismo apóstol Juan Andrés a través de todos estos años nos ha impartido, nos ha dado. Y estamos en un congreso que se llama Ministros como Llamas de Fuego. Yo me imagino cuál fue la idea que ustedes tuvieron cuando escucharon el lema del congreso. Ministros como llamas de fuego. Acá
Uno de los siervos del Señor dijo, ni nos imaginamos lo que esto significa, no cobramos dimensión, porque en verdad que el Señor cada día quiere estar haciendo algo en nuestras vidas. Quiere capacitarnos, quiere llevarnos a más. El Señor quiere estar obrando en nosotros y muchas veces nos sentimos como limitados, como que no podemos ir un paso más adelante. En otras oportunidades también he escuchado a ministros de Dios que han llegado a un nivel alto y que dice, ¿cómo hago para sostener esto? ¿Cómo hago para seguir adelante? Pero cuando yo escucho el lema, ministro como llamas de fuego, estoy entendiendo que el Señor tiene más para mí. Que el Señor quiere llevarme a un punto más alto, que no me quiere dejar en donde estoy, que aunque me parezca a mí de que esa limitación no me va a dejar avanzar, Él quiere llevarme más alto, porque Él es Dios, porque Él lo puede hacer a pesar de cualquier limitación, porque como enseñó el apóstol el otro día, Él toma lo que es lo débil, lo menospreciado de esta tierra, aquello que nadie daría nada por ellos para estar avergonzando a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Entonces el Señor siempre va a estar obrando y va a estar operando en nosotros. Uno de los pastores que recibí en la radio, creo que era el pastor Jorge, me va a corregir si no fue usted quien lo dijo, pero me dice, yo soy pastor, tengo congregación, entiendo del Señor, entiendo de la palabra, pero vengo acá a este lugar porque quiero más. ¿Lo dijo? Bien, qué buena memoria, porque quiero más. Bien, y acá hay grandes siervos de Dios que deben anhelar también el querer más cada día. Pero no solamente los grandes siervos de Dios, cada uno de los que está sentado acá en esta mesa debe anhelar más del Señor. Porque quiero decirte algo, el Señor tiene más para vos, tiene más para tu vida, quiere llevarte más adelante, quiere potenciar tu ministerio, quiere tratar con tus debilidades, quiere sacarte los miedos, es especialista en eso. Nosotros por ahí somos especialistas en temer, Él es especialista en eso. Y cuando leí el lema de este congreso, y en uno de los temas que tenemos, ¿no?, aquí en el ministerio, habla del apostolado. Y yo elegí este tema del apostolado porque realmente me apasiona y habla justamente de esto, de a dónde el Señor te quiere llevar. Porque cuando uno sabe hacia dónde quiere ir, es más fácil llegar hacia ese punto. Si yo sé que tengo que ir a tal lugar, entonces sé qué ruta debo tomar. Pero si yo no sé a dónde voy, entonces ando como perdido, ¿o no? Es una cuestión lógica. Entonces cuando yo entiendo hasta dónde el Señor me quiere llevar, me esfuerzo cada día, voy hacia adelante, me postro delante de Él, le pido perdón por todo aquello que esté equivocado, pero me rindo para que el Señor cumpla ese propósito en nosotros. Y el tema del apostolado es precioso. Es muy hermoso que en realidad el tema del apostolado arranca en el Antiguo Testamento, porque un apóstol es enviado, siempre decimos que es enviado, pero es enviado para estar estableciendo el gobierno de Dios en la tierra, es aquel que tiene las estrategias para conquistar, es aquel que tiene también las estrategias para formar un grupo de trabajo, para que ese grupo de trabajo después salga y conquiste. Ese es el apóstol. Nuestro máximo ejemplo es el Señor Jesucristo, que lo dice la palabra, que es el sumo sacerdote y apóstol. Él es nuestra máxima, digamos, expresión. Ahora Él fue enviado por el Padre y vino aquí a la tierra a hacer el plan de Dios y establecer ese gobierno. Y bien que lo hizo. Ahora bien, si yo tomo ese modelo y lo veo en el Antiguo Testamento, me doy cuenta que en Abraham, en Isaac, en Jacob, en las 12 tribus de Israel, en los patriarcas, esto también se cumple. Porque vamos a encontrar muchos paralelos entre Abraham, Isaac, Jacob, con Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo. Vamos a encontrar muchos paralelos. Por ejemplo, cuando Abraham sacrifica a su hijo, estaba dispuesto a sacrificarlo a Isaac, en el paralelo ese perfecto que es con el Padre y con el Hijo en el altar mayor. Ahora, encontramos el paralelo del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, príncipe de las tribus. Ellos formaron un gobierno, era el pueblo de Dios, era Israel, era el pueblo de Dios en medio de esta tierra que adoraba a otros dioses. Era estar estableciendo una nación para el Señor.
era estar estableciendo la adoración para Dios. Ellos establecieron gobierno, Jacob los formó a sus hijos, no solamente tenían el vínculo padre-hijo sanguíneo, sino que al formarlos también eran sus discípulos. Entonces los formó a estos hijos, con un montón de problemas, porque si ustedes miran la vida de ellos es terrible las cosas que pasaron en medio, pero los formó, les declaró, antes de expirar, les declaró todo lo que era su acontecer, pero estaban listos ellos para ser esos príncipes de las 12 tribus de Israel, formar una nación y formar el gobierno de Dios en la tierra en aquel tiempo. ¿Amén? ¿Sí? Lo hizo este hombre. Entonces, el apostolado, el traer el gobierno de Dios a la tierra, ya lo hicieron en el Antiguo Testamento, lo hicieron estos hombres, lo hicieron estos patriarcas. ¿Bien? Y es tremendo porque uno encuentra tantos paralelos. Por ahí hay personas que dicen, yo el Antiguo Testamento no lo leo, pero si uno trae del Antiguo Testamento los modelos para entender el Nuevo Testamento, bueno, es glorioso, se goza en todo eso, ¿sí? Y es precioso. Y el Señor Jesús hizo esto, ¿bien? Estamos en la línea genealógica, digamos, en fe de Abraham, y llegamos a los tiempos del Señor Jesús, y empezamos a escuchar esta palabra que es apóstol, o apostolado, ¿bien? Y el Señor Jesús tenía discípulos, hasta que en un determinado momento, en un número de gobierno, dice, llamo a 12 para que sean apóstoles, para que sean mis apóstoles. 12, número de gobierno. Creo que el apóstol Juan Andrés lo ha enseñado mucho esto, es muy importante ese número. En algún momento Judas falló, bueno, entró Matías en reemplazo, o sea, ese número había que mantenerlo, era 12, era el número de gobierno. ¿Bien? Entonces, el Señor Jesús trae a estos discípulos, a los cuales los formó también, como lo hizo Jacob con sus hijos, y los forma, y los forma, y los forma. Y en un determinado momento hace un nombramiento sobre ellos y le dice apóstoles. Y el Congreso es ministro como llamas de fuego. Y alguno dirá, yo llama de fuego si es una llamita la que estoy teniendo en este momento a lo mejor. O alguien que recién se entregó al Señor dice, llamas de fuego en verdad que hasta me cuesta predicar, me cuesta dar una palabra. O nos podemos ver con cientos de limitaciones. Ahora, cuando uno ve a estos hombres, estos discípulos, hijos, apóstoles, en realidad vivían lo mismo. Ellos eran personas que estaban abocadas a sus negocios, no hace falta que le comenten mucho la referencia de los apóstoles, pero había pescadores, había de diferentes rubros, había un cobrador de impuestos, un grupo muy diferente uno de otro. Estaba Simón el Celote, imagínense, medio como en un partido político allí, y no era fácil congeniar todos los caracteres, y en verdad que cada uno de ellos no estaba llamado a algo grande. Cada uno de ellos nos podemos sentir identificados con nuestras vidas, que a lo mejor estamos atendiendo un comercio, que estamos atendiendo un negocio, que tenemos problemas en la familia, que tenemos problemas con el carácter, pero el Señor los trató, el Señor en ese vínculo padre a hijos los discipuló, a tal punto que llega un determinado momento y los nombra apóstoles. Después esos apóstoles también lo vemos en el libro de Apocalipsis. Lo vemos en el libro de Apocalipsis cómo reinan. Entonces, esos hombres sencillos, esos hombres comunes, se terminan transformando en apóstoles del Señor. Pero no apóstoles solamente por ponerle un título, o apóstoles simplemente para llamarlos de alguna forma, sino que el apostolado significa el trato, significa la búsqueda de Dios que he tenido, significa la madurez, significa que he entendido que Dios quiere algo más para mí y lo he buscado. Independientemente de lo que haga, independientemente de dónde viva, lo he buscado y he logrado y he alcanzado algo. Y estos hombres no tenían, muchos de ellos no tenían estudios, no tenían, digamos, algunos de ellos ni siquiera una posición económica que sea buena, no tenían renombre, no tenían nada de eso, pero sí había algo que ellos tenían y que yo sé que en esta casa había un espíritu de servicio, un espíritu de amor, un espíritu de pastorado, un espíritu de estar cuidando las almas, un espíritu de estar tomando una visión que era del Señor Jesús y de ir en pos de eso. Tenían eso. ¿Cuántos de acá tienen ese sentir que tenían esos discípulos? Bien. Entonces quiero decirle algo. Y si se está discipulando, obviamente, como corresponde. Si usted está haciendo eso, quiero decirle algo. Su apostolado ya empezó.
su apostolado ya empezó. Su apostolado ya empezó. El Señor los trató, pero los trató de una manera tan hermosa. Yo, por ejemplo, leí la historia de Juan, el discípulo del amor, que habla tanto del amor. Pero cuando uno lo ve en los evangelios, en un determinado momento estaban predicando en Samaria y no se convertían ahí. Y dice él con su hermano, bueno, que descienda fuego del cielo para consumirlo, como hizo Isaías. ¿Quiere, Señor, que hagamos descender fuego del cielo para consumirlo? Usted imagínense si el discípulo del amor se condice con esto. O sea, mire el trato que tuvo el Señor Jesús con estos hombres para llevarlo a hacer lo que fueron. Por eso, la insistencia en el discipulado, en el estar, en el escuchar, en el obedecer la palabra, porque es lo que te cambia el carácter, lo que te cambia la visión, lo que te cambia la forma de ser, lo que te saca todo lo que no corresponde. A Pedro, como el Señor Jesús a Pedro en un momento lo confronta, sal de mí, Satanás, le dice. Imagínese si su discipulador le dice algo así, fuera de mí, Satanás, porque hay una idea equivocada, perversa, que está dentro nuestro, y yo creo que nos enojamos y nos vamos, no sé, o nos enojamos por siempre. Pero era el trato que tenía el Señor Jesús hacia ellos como hijos en cada uno de los discípulos. Entonces los formó, los trató, miró cuáles eran sus debilidades para fortalecerlos, estuvo potenciando también las cosas buenas que ellos tenían, los levantó, los promocionó y los nombra apóstoles. Apóstoles para que traigan el gobierno de Dios aquí a la tierra, que es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y miren algo, eran 12 estos hombres que el Señor Jesús, que el Señor Jesús llama. De los 12, ¿a cuántos nombra apóstoles? A los 12. Todos eran apóstoles. El Señor Jesús se encargó de algo. Tomo a estos hombres del vulgo, simples, sencillos, los tomo y los llevo a todos a ser apóstoles. Hasta Judas los llevó a ser apóstol. Todos eran apóstoles. Por eso yo cuando me paro delante de este salón y veo tan bellos rostros, digo, acá hay todos apóstoles. Apóstoles del Señor. No por llevar un título, un nombramiento simplemente. Cuando digo apóstoles estoy diciendo personas que pasaron el proceso, personas que quisieron madurar, personas que se abrazaron a lo que es una visión, personas que estuvieron un discipulado, personas que soportaron, personas que perseveraron, personas que atendieron las almas, personas que estuvieron dispuestas a estar dejando muchas cosas por estar siguiendo al Señor Jesús. Y ahí venía el reconocimiento de nuestro Señor con respecto a esto. Apóstoles. Eran apóstoles ahora del Señor. Y muchas veces, yo mire, atendiendo personas en la radio, charlando con otros, he descubierto muchas veces el egoísmo que hay en la persona de buscar lo suyo propio. Y no lo digo por juzgar, porque seguramente a mí también me ha pasado en muchas oportunidades, pero hay muchas personas que buscan lo suyo propio, que quieren tomar del Evangelio para que les vaya bien en su vida, en cosas simples o en cosas que son mucho más grandes, ¿bien? Pero quieren tomar del reino de Dios simplemente para favorecerse. Ahora, esta visión de apostolado lo que hace es sacarnos a nosotros del nosotros mismos. Lo que hace es decir, hay un propósito que Dios tiene con mi vida y que me quiere llevar a aquel lugar y a aquel lugar yo tengo que llegar. Me saca de mí mismo, en lo pequeño o lo grande. Una vez había un hermano que dice, Pablo, te pido oración por trabajo, me dice. Bueno, vamos a estar orando por trabajo. Vamos a orar para que usted lo consiga. Y era una persona que por años se le invitó muchísimas veces a la iglesia, pasó por un montón de discipulados. Vuelvo a decirlo, sin ánimo de juzgar, porque Dios sabe todas las cosas, pero sí entendiendo que tiene que existir una determinación en nosotros. Y digo, bueno, vamos a orar por trabajo, le digo. Pero ¿por qué no viene a la iglesia el domingo que tenemos un lindo servicio, una linda reunión? Venga, porque va a estar recibiendo, vamos a orar especialmente por usted. Y me dice esta persona, no, vos sabés, Pablo, que no voy a poder ir porque no tengo cómo trasladarme, tengo solamente una bicicleta
bueno, no me acuerdo si hacía frío, si hacía calor, pero había inclemencia en el tiempo, era difícil, entonces no puedo. Bueno, perfecto, le digo. Entonces le pregunto, ¿y si el Señor te entrega el trabajo, cómo harías para ir hasta ese lugar? No, agarro la bici y voy. No, me decía, agarro la bici y voy a donde sea. Entonces, muchas veces cosas como esas también nos pasan a nosotros, ¿sí? En donde pensamos que venga el Señor a mi vida, que me bendiga. ¿Para qué? Para que me transforme, que el fin de mi vida sea transformarme en un gran comerciante, supóngase. Y está bien que acá haya muchas personas que sean muy buenos comerciantes, los mejores de esta tierra. Pero no es el fin de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Lo que Él quiere hacer es llevarte a otro nivel. Lo que Él quiere hacer es utilizarte como utilizó a estos discípulos que los fue llamando, que después vemos que los envió de 2 en 2, que sanaban, que libertaban, que hacían lo que el Señor Jesús hacía, que después vemos cómo hasta entregaron su vida por el Señor, vemos cómo fueron claves en la formación de la iglesia y después lo vemos en Apocalipsis reinando. ¿Sí? Entonces, sacar el foco de nosotros mismos para que veamos qué es lo que Dios quiere estar haciendo en nuestras vidas. Porque así lo hizo con estos hombres. El tema es muy largo, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero es un tema realmente apasionante. Y ayer en un momento cuando estábamos acá ordenando a ciertos ministros para la obra del Evangelio, como referencia para lo que estábamos haciendo, en un momento nombré Hechos, capítulo número 13, versículos del 1 al 3. Bien, vamos a poner, si tenemos el versículo bíblico ahí los chicos, si no lo busco en el celular. Sí, me dicen, muy bien. Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Ahí nos vamos a encontrar, porque uno se puede preguntar, y a ver, ¿y esto de apóstoles no será muy humano? ¿No será algo terreno? ¿No será el pensamiento de una persona? Hay muchos que piensan así, pero se olvidan de algo, de la obra que hace el Señor, de la obra sobrenatural, de la obra espiritual, y se olvidan de eso. Bueno, en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, lo busco acá, ¿está? Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bien, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Bien, entonces acá vemos algo. El Padre envía al Hijo. Ese es uno de los apostolados. El Padre enviando al Hijo. El Hijo enviando al Espíritu Santo. Perdón, el Hijo enviando a los discípulos. Bien. Y ahora los discípulos, ahí reunidos, donde había hombres de reino, donde había profetas, donde estaba la iglesia del Señor, a través del Espíritu Santo, no porque a ellos se les hubiese ocurrido, porque si no hubiese sido una designación humana, una asignación terrena, a través de lo que el Espíritu Santo les marcaba a estos hombres, es que levantan a estos hombres al apostolado. ¿Y por qué digo que los levantan al apostolado? Si me ponen Hechos 14:14, ahí lo dice. Entonces, Pablo y Bernabé son levantados para el apostolado. ¿Qué es lo que hoy ocurre? Y esto tiene que estar bien en claro. ¿Y cómo un apóstol surge? Y un apóstol surge porque hay un padre de fe que está viendo los frutos que está teniendo, porque el Señor, el Espíritu Santo, nos revela todas las cosas. Creo que el apóstol Juan Andrés ayer mencionó ese versículo bíblico, que nos enseña todas las cosas el Espíritu Santo. Hay un padre de fe que está orando. Entonces, ese ungimiento, esa designación es divina, es del Señor. Y lo que le corresponde a este padre de fe es estar haciendo el ordenamiento. Dice el 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, o sea, ya ahí los vemos como apóstoles del Señor. Ya en ese punto ellos eran apóstoles del Señor. Entonces, ese ordenamiento que estuvieron haciendo en el capítulo anterior, lo vemos aquí. Viene en el capítulo 14 ya nombrados como apóstoles.
Esta es una obra espiritual, nadie puede forzar nada. Pero si hay alguien que se esfuerza, hay alguien que va hacia adelante, hay alguien que le cree a Dios, hay alguien que se rinde a Él, va a empezar a obrar en el reino de una manera en la cual atienda a las personas, esté en obediencia, y en el tiempo y en los procesos, el Señor va haciendo cosas en nuestra vida para que podamos estar alcanzando esto. Pero es la obra del Espíritu Santo. Por eso la adoración es tan importante, por eso el rendirnos a Él es tan importante. O sea que el Señor nos muestra todas las cosas. Y por su fruto los conoceréis, también dice la palabra de Dios. Bien. Y hay muchos argumentos que están en contra de los apóstoles. Hay muchos que dicen hoy no existen, hoy no están. En realidad es algo que es muy humano. Y el apóstol Juan Andrés, si ustedes miran el programa que habla con respecto al apostolado, allí desbarata todo tipo de argumento con respecto a eso. Porque muchas personas, por ejemplo, dicen, los verdaderos apóstoles son los discípulos primeros que tenía el Señor Jesús, esos 12. Pero acá vemos que Bernabé y Pablo son apóstoles y no eran de ese grupo de 12. Sin embargo, se los llama apóstol aquí a través de esta palabra. Bien. Al apóstol Juan Andrés también hay una palabra que creo que le inspiró Dios, que dice que la obra que Dios hace aquí en la tierra es multigeneracional. Multigeneracional. ¿Qué significa? Que la hace con las generaciones que van viviendo. Vive una generación, después viene otra, y Dios va trabajando con esas generaciones. Hay muchos que dicen que los apóstoles no son para este tiempo, que el apostolado es para otro tiempo. Pero lo cierto es que el Señor necesita en todos los tiempos estar trabajando con las personas que están al servicio de la obra. Si me pueden poner ahí Génesis 17:7. Génesis 17:7. Porque dijimos que esto arranca en el Antiguo Testamento. Esto arranca con los patriarcas. Bien. Y hay promesas que se le han hecho a los patriarcas. La otra vez el apóstol Juan Andrés estaba acá en unas campañas que teníamos y hablaba de cómo el Señor le dio el poder para hacer las riquezas al pueblo de Israel. Y ese poder que le dio para hacer las riquezas lo demostró en el tiempo, o sea, antes de darle esa palabra, con Abraham, Isaac y Jacob. Abraham lo hizo riquísimo, con el tema de Isaac le hizo le hizo tomar la decisión de que no se vaya a otra tierra cuando había hambre donde estaba. Con Jacob hizo un milagro allí con las ovejas, entonces le dio el poder para hacer las riquezas. Y algo de lo que decía es, si esa promesa es para estos patriarcas, también es para nosotros, porque el Nuevo Testamento nos habla de que estamos en la línea de la fe, estamos en la línea de Abraham, no porque seamos judíos o por la circuncisión o incircuncisión, sino porque estamos en fe, estamos en esa línea de Jesús, que allí en Mateo 1:1 habla de la genealogía de Jesús y habla de Abraham y habla de David, en esas paternidades que eran tan fuertes. Acá dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, aquí el Señor le estaba diciendo, voy a hacer pacto con vos, pero también voy a hacer pacto con la otra generación, voy a hacer pacto con la otra generación, voy a hacer pacto con la otra generación, y llegamos nosotros, que somos la generación en la fe que tomamos de esa promesa. Bien, entonces, nos damos cuenta con esto que es un Dios multigeneracional. Hay muchos versículos bíblicos, tengo anotados, pero bueno, se me va el tiempo. Pero hay muchos versículos bíblicos que lo demuestran a esto. Yo el otro día pensé en un ejemplo. Supongamos que se forma una nación, ¿no? Se forma una nación. Y en esa nación, digamos, se forma el ejército. ¿Bien? Y dicen, bueno, cabeza del ejército un general y después así. Bien, el tiempo pasa. El ejército, como institución, como diseño para esa nación, sigue estando. Pero ¿qué va a pasar? El general y todos los que la conforman, en el tiempo van cambiando. Bueno, lo mismo en el plan de Dios. O sea, hay un diseño, hay un plano y algo que Dios estableció como diseño. Pero después lo que van cambiando son las personas que van ejecutando ese diseño. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, por eso decimos que la obra de Dios es multigeneracional.
Por eso decimos que el apostolado es para hoy y que tiene que ser un anhelo de cada uno de nosotros poder estar alcanzando ese apostolado. Porque es algo hermoso cuando complacemos el corazón del Señor respondiendo a lo que Él quiere. Tengo muchos pasajes por acá, pero bueno, muchos de lo que nos hablan también es que el edificio espiritual, Cristo es la piedra angular y después están los fundamentos que son apóstoles, profetas, y algunos también dicen que son de los discípulos aquellos primeros del Señor Jesús. Bueno, ese edificio espiritual de piedras vivas, en el libro de Pedro dice que somos piedras vivas, bueno, también es multigeneracional. O sea que también en este tiempo es necesario de que haya apóstoles, de que haya profetas, de que haya los diferentes ministerios, ¿sí? Y cada uno, bueno, puede estar desarrollándose también en otros ministerios, pero lo importante es que cada uno anhele un apostolado, no por decir tengo un título, no, sino por decir, si soy apóstol, Dios está utilizando mi vida para traer el gobierno de Dios a la tierra. Que no termine en el momento que uno es nombrado apóstol, porque el proceso sigue toda la vida, sigue siempre, no se detiene ahí. Los apóstoles inclusive llegaron a ser apóstoles, llegaron a cambiar las eras, llegaron a cambiar el mundo, pero ellos dieron su vida por el Evangelio. O sea, no es que queda ahí cuando uno ya es apóstol, no. Ellos llegaron a ser apóstol, pero si uno se fija cómo murieron cada uno de ellos, es tremendo. Entonces, que podamos anhelar eso. Voy a saltar algunos versículos bíblicos y simplemente decir que la paternidad está muy ligada a lo que es el apostolado. Tener un apostolado separado de lo que es la paternidad es complicado, porque el primer apostolado de nuestro Señor Jesús, bien, o digamos el de máxima referencia, por decirlo de alguna manera, ¿y quién lo envía el Hijo? El Padre. ¿Quién lo envía al Hijo? El Padre. A los discípulos del Señor, ¿quién los envió? El Señor Jesús. ¿Quién era el Señor Jesús? Una ayudita. En alguna parte de la Biblia dice, hijitos. Eran hijos también. Entonces, un apostolado, estar separado de eso, es complicado. Recién dijimos que con Abraham, Isaac y Jacob se forma el gobierno de Israel en la tierra, ¿bien? Y hablamos de eso. Ahora bien, Abraham en un momento, algo que a mí me impactó cuando el apóstol lo predicaba, era que en esta guerra que había entre 5 reyes y 4, en un momento queda su sobrino Lot, queda tomado como prisionero. Abraham lo que hace es salir con sus criados, ¿bien? Hombres que no solamente atendían lo que había ahí entre los bienes de Abraham, sino que salen a hacer tareas de guerreros, liberan a Lot, hay una gran victoria para Abraham, y uno se podría decir, este hombre en verdad que lo tiene todo, a este hombre no le falta nada, este hombre tiene riquezas, este hombre tiene, mire, tiene una casa, digamos, que está formada por criados, por gente muy capaces, tiene poder, los reyes lo están reconociendo, tiene todo. Y en verdad él sentía que no tenía nada porque le faltaba hijo. Entonces, viendo ese paralelo de estos patriarcas con lo que fue Jesús y con lo que es en la actualidad, uno podría tener muchos criados, por decirlo de alguna forma, mucha gente dentro de la iglesia, pero lo que tiene que tener es hijos, porque con los hijos se cumple el plan de Dios. La otra vez había un apóstol que estaba saliendo al aire por la radio y estaba hablando de la parábola del hijo pródigo y dice, hay ciertos actores en esta parábola que nunca nadie los menciona, porque se habla del hijo mayor, se habla del hijo menor, se habla del padre, pero nadie habla de ciertos actores que van ingresando en esta parábola, que son los siervos, los criados, los jornaleros. Y él me dice, en la iglesia podemos ser siervos, podemos ser criados o podemos ser jornaleros. Podemos ser cualquiera de esas cosas. Por ejemplo, alguien que trabaja para lo que Dios te da, solamente para eso, pero no tiene ese vínculo padre-hijo. Por ejemplo, siervos, criados, pero que no son hijos. Entonces, en esta parábola del hijo pródigo aparecen estos actores secundarios, están dentro de lo que es la parábola, pero este pastor me decía
Pero el vínculo real que nosotros tenemos que tener es el de padre e hijo. Ese es el que funciona. El padre le hizo una fiesta cuando volvió el hijo. Le hizo una fiesta, fue algo hermoso. Y así tenemos que estar funcionando en el Evangelio. Y podría decir muchas más cosas, ¿no? El apóstol el otro día nos enseñaba con el apóstol Pablo cómo les decía a sus discípulos hijitos, ahí a Timoteo, a Tito, como el apóstol Juan también lo hacía. Eran apóstoles que tenían la paternidad metida adentro y que a la vez estaban formando los discípulos y que estaban formando otros apóstoles. Entonces, pensar el apostolado fuera de lo que es la paternidad es algo que se puede dar, pero qué bueno que lo hagamos de acuerdo al carácter de lo que Dios nos está hablando en esta palabra, ¿sí? Entonces, hay muchos versículos bíblicos. Usted después lea, o más bien escuche lo que es el audio. Habla de 1 Corintios 15, que muchos dicen no hay apóstoles, pero el Señor se les empieza a aparecer y empieza a enumerar a quienes se les aparece, ¿no? Y primero nombra a los apóstoles, digamos, primeros, después nombra a otros apóstoles. O sea que había más apóstoles fuera de lo que era el grupo del Señor Jesús. Se le aparece a Pablo también. Entonces, podríamos hablar mucho de esto, pero yo quiero que queden 2 puntos en claro. 2 puntos quiero que queden en claro. Uno, el saber que nosotros tenemos algo que es diferente, que es la paternidad. Yo digo, qué lindo tema este del apostolado. No sé por qué, pero me gustó mucho. Qué lindo tema el del apostolado. Ahora, para entender bien el tema del apostolado, digo, tendría que mirar bien el tema del discipulado. Y para el tema del llamado también, porque para entender el llamado tendría que estar viendo también el tema un padre de fe, y tendría que estar viendo otro tema. Y me doy cuenta que es como si fuesen diferentes engranajes cada uno de ellos, que pone en funcionamiento una gran máquina. O sea, todo, digamos, coincide con todo. Es necesario entender una cosa también para entender la otra, porque es la palabra de Dios y Dios no se contradice absolutamente en nada. 1 Corintios 4, del 4 al 15. A ver si lo tenemos por ahí. A la palabra. Entonces, 2 cosas que nos queden bien en claro. Una, 14 y 15. 1 Corintios 4, 14 y 15. Una es que la paternidad es un regalo que tenemos de parte de Dios. Y si yo recibo un regalo, no lo desprecio. Nadie recibe un regalo y lo desprecia. Cuando alguien recibe un regalo, lo cuida, lo atesora. Es un don, me dice el apóstol Juan Andrés. Amén por eso. Entonces, algo que tenemos que enseñar porque Dios nos ha entregado por gracia. Es algo diferente que no vas a encontrar en otra parte y hasta de la tierra, me animaría a decir. No lo vas a encontrar. Entonces, algo que hay que enseñarlo, hay que proclamarlo, por un lado. Y por otro, cuando estoy hablando de apóstol, me dirá, este chico que está parado me está hablando de que yo sea apóstol. Yo te digo, vos soñá en grande. Vos pensás que Dios te lleva a lo más alto. Vos pensás que sos un ministro llama de fuego. Vos pensás que Dios sí, puede ser que haya procesos que sean duros, pero es porque te quiere llevar a lo más alto, porque quiere que vengas a establecer el gobierno de Dios en la tierra, porque no se quiere quedar solamente con que atendamos nuestros asuntos cotidianos nada más, sino que quiere que seamos agentes de cambio dentro de lo que es la obra del Evangelio. Eso es lo que te tiene que quedar hoy. Que el Señor Jesús tenía 12 apóstoles, nombró a todos apóstoles, y que hoy salgas de aquí que digas, el Señor quiere llevarme más alto todavía, porque no hay límites para Él. El límite lo ponemos nosotros. Yo me pongo límites muchas veces cuando pienso hasta acá Dios me va a llevar, pero el límite Dios no lo pone el ser humano. Entonces Dios quiere llevarte más allá. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que 12 personas del vulgo terminen siendo 12 apóstoles del Señor, que terminen haciendo todas las obras que Él hizo? Y uno diría, bueno, pero el Señor Jesús, pero es el modelo que nos está mostrando el Señor. ¿De a dónde nos quiere llevar? Yo no sé cómo se ve cada uno. No sé si será como un Pedro explosivo que no puede dominar el carácter, o como un Juan también, o como un Simón el cananista que no puede dejar las pasiones de esta tierra, o una persona mal vista con un mal testimonio como a lo mejor Mateo, el cobrador de impuestos. Pero sí sé que el Señor en el proceso que va haciendo en tu vida te pone un lugar muy alto, muy alto.
Amén, gloria a Dios. Y ya me recontrapasé en el tiempo, así que dejamos los versículos bíblicos para la próxima. Vamos a orar, ¿sí? Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar por esta palabra, que esta impartición de que Dios te quiere llevar a más sea sobre tu vida. Si alguien quiere el resto de los versículos bíblicos, bueno, por acá lo tengo, pero por una cuestión de tiempo no se puede ver todo, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, exaltamos tu nombre aquí en esta tarde, te damos gracias. Tu misericordia es buena, tu misericordia es para siempre. Todo, Señor, lo que tú haces es perfecto, Señor. Y entendemos que tú quieres hacer algo con nuestra vida, que tú quieres llevarnos a más. Señor, entendemos que tú quieres sacarnos de la condición en la cual estamos para hacer que tu obra se eche aquí en la tierra. Señor, somos nosotros los que tú tienes que usar. Son estas vidas las que tú tienes que tomar. Señor, trátanos, pero Señor, llévanos a cumplir el propósito. Te lo rogamos, Padre. Bendigo a cada una de las vidas que está acá, a cada uno de los ministerios, Señor, de diferentes provincias, que han tomado el trabajo de estar aquí en este lugar. Señor, los bendigo. Señor, y que no haya límites para ellos, que no haya límites en las conquistas, que no haya límites en lo que emprenden, sino que siempre, Señor, puedan ir pasos adelante, Señor. Son conquistadores, Padre, porque han entendido tus diseños, porque se rinden, Señor, porque no hacen las cosas de su propia voluntad. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén.